Sigamos con el doctor Fran Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Santa Cruz. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Santa Cruz, y en ese cariño a ustedes y a todo el canal. Pues mi persona, pues aquí, en esta bella ciudad de La Cruz, ¿no? La Cruz es regeneración, transformación, ¿sí? Son los 5 elementos de la naturaleza, ¿no? Pero siempre voy a pregonar en la cruz el 5.º elemento, el que está en el centro de la cruz, ¿sí? Y quiero que asimilen esto, ¿no? Al hablar de la palabra de Dios, ¿no? Hemos hablado de Jesús, ¿no? Pero quiero que comprendan que hay 2 formas de interpretar a Jesús, ¿no? Como Salvador, ¿sí? Como maestro externo que da el conocimiento, pero en su mensaje verdadero que Él da. Es decir, Él habla como el fuego del sol, ¿sí? Él habla como la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, ¿no? El que cree en mí y bebe de mi sangre y come de mi carne tendrá la vida eterna, dice, ¿no? Entonces son aquellos que conocen los misterios de manejar, ¿sí? Ese 5.º elemento de la naturaleza, ¿no? Y en el fondo yo te voy a decir que eso es el trabajo sexual, ¿no? Y en todo esto, pues hablar del 5.º elemento de la naturaleza, pues hace rato, ¿sí? Has hablado, por ejemplo, también la palabra de Dios en Juan 5.5, ¿no? ¿Sí? Pero Juan, ¿saben qué es? Es Ioannes, I-E-O-A-M-S, por si acaso, ¿sí? Juan representa la columna despierta. Juan representa el verbo sagrado, el sonido, ¿no? Todavía estamos hablando del sonido, pero de un sonido perfecto, ¿sí? De inteligencia, ¿no? Un sonido que día a día en la naturaleza forma maravillas, plantas, animales, minerales, hombres, planetas, universo, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que el sonido es algo terriblemente hermoso, poderoso y de muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, el sonido hace la vida. Pero detrás del sonido, he hablado de la parte más hermosa de la naturaleza, que es el Crestos, pero también dentro del ser humano existe una energía horrible, ¿sí? Que es el odio, la codicia, la ambición de poder, ¿sí? El hecho de manipular gente, ¿no? Entonces, detrás de todo el sonido, quiero que comprendan, pues, que están esas personas que pueden manipular masas, ¿no? ¿Sí? Ese sonido podríamos llamarlo como un ruido, más bien, y no como algo armonioso. Exactamente, sí, es pues un ruido, pero desastroso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿sí? Un sonido perfecto, ¿sí? De una música de Bach, Beethoven, Mozart, que crea armonías. Pero fíjense, esas imágenes también es de un sonido del mismo Dios, pero con el cual creamos un mundo subjetivo, ¿sí? Vacíos, que influyen a las personas a meterse a las drogas, ¿sí? Sonidos más fuertes, con más golpes podrían ser. Destrucción. Entonces, dentro de la educación, por ejemplo, pues los hábitos de los 60, de los 50, de los 70, de los 80, ¿no? Y el padre dice, sí, es la época, el rock está de moda, así, ¿no? Pero sin embargo, el niño va a un concierto de rock, brilloso, hermoso, entra, sale, opaco, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar y vuelve a salir, y se empieza a vestir de negro, empieza a cerrar sus cortinas, empieza a actuar de tal manera. Influenciado por ese sonido, podríamos decir. Exactamente. Ese sonido hace que vibrar de sus semillas que tiene dentro. Quiero que comprendan que el ser humano tiene 10.000 semillas para ser un gran ser o para ser lo peor que existe aquí en la tierra. Es cuestión de educación, es cuestión de sonido, es cuestión de crear a las cosas, ¿no? A las personas. Entonces, este pequeño diálogo sobre el sonido es para que los padres tengan un poco de responsabilidad y tengan un poco de conocimiento que el sonido crea, ¿sí? Crea grandes hombres, ¿sí? o grandes destructores, ¿sí? De la sociedad, ¿no? Entonces, también quiero manifestar que el sonido se puede utilizar, ¿sí?
por ejemplo, la musicoterapia existe hoy en día, ¿no? Utilizar sonidos del agua, ¿no? Sonidos de los pajaritos, ¿sí? Hasta esto todo quiero que comprendan que la paz, la armonía, Dios es la conciencia, mundos de vibración en armonía, ¿no? Entonces, cuando una persona que está mal psicológicamente, traumado, no sé, entonces cuando le hacemos escuchar sonidos, ¿sí?, de la naturaleza, automáticamente ese sonido de la naturaleza saca su conciencia que está encerrada en el defecto, en el trauma, y sale y flota. Y empieza a observar, ¿sí?, el problema que él tiene, gracias al sonido. Y no solo el sonido, también aquí podemos aumentar el olor, ¿no? Ciertos olores de ciertas plantas o flores, también en el centro emocional nervioso, activa todo eso, ¿sí? Más si tenemos una tercera persona que habla de la conciencia y les damos técnicas de mantras, ¿sí?, podemos curar a esa persona en unos 3 meses de la enfermedad psicológica que esté, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes habrán dado cuenta qué importante es el sonido, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una persona que no tiene esta capacidad de escuchar, generalmente suele ser un poco más agresiva, tal vez porque no se puede influenciar por este tipo de sonidos, ni armoniosos, ni como los ruidos que estábamos hablando. Claro que sí, no hay 3 tipos de personas, ¿no? Personas muy profundas que saben cómo es la naturaleza. Hay personas que tienen un conocimiento, pues y se dejan llevar por ese conocimiento ciegamente. Hay personas que no tienen ni siquiera un conocimiento para actuar, ¿sí?, y tienen muchos defectos. Este tipo de personas son violentas, ¿no? ¿Sí? A cualquier impresión, a cualquier sonido, ¿sí?, sin conciencia, reaccionan violentamente, pueden asesinar, ¿sí? Entonces, detrás del sonido y todo lo que estás hablando, pues le mezclamos un poco con la magia, el espiritismo y todas esas cosas. Madre mía, podemos hacer que una persona así nomás se pueda matar, ¿no? ¿Sí? Quiero que comprendan otra cosa interesante, ¿no? Hoy en día existe, ¿sí?, las antenas HARP, allá en Canadá, ¿sí?, en países grandes, ¿sí?, donde utilizan estas antenas, ¿sí?, donde dan una vibración, ¿sí?, a países, ¿sí?, lo utilizan para la naturaleza, ¿no?, para que llueva, para todo eso, pero también utilizan en la psicología de las personas. Fíjate, la gente no sabe, ¿sí?, nos pueden influenciar a consumir cierto producto, ¿sí?, son vibraciones. Doctor, yo estaba mirando en una de esas imágenes las murallas de Jericó. Exactamente, ¿sí? Detrás de todo esto, al hablar de las murallas de Jericó, está Josué, ¿no? ¿Sí? Josué es un gran iniciado. Y un gran iniciado, así como Moisés, ¿sí?, o como Manco Cápac, desarrollan el 5.º elemento en la columna vertebral. Cuando el 5.º elemento que maneja la naturaleza, ¿sí?, ese fuego de inteligencia, la tienes en tu columna, ¿sí?, por eso dice, el que la tiene, el que lo pronuncia, el que tiene el poder, maneja la naturaleza. Entonces, Josué, con un sonido específico, ¿sí?, que en el mundo causa y efecto, tú sabes cuál es, entonces con ese sonido tú puedes hacer explotar, ¿sí?, en ese caso, esas murallas, o se puede hacer explotar hasta una persona. Una persona tiene, ¿qué les puede decir?, un sonido exacto, ¿sí? Cada persona es 10 o 5 o 6. Si tú imitas esa vibración, puedes hacer explotar hasta una persona. Ese tipo de ciencia existe, ¿sí? Allá en México, pues les voy a comentar, una persona X, ¿sí?, decía, yo hago este sonido, ¿sí?, y los perros se mueren, ¿sí?, en televisión, ¿sí? Y él empezó a hacer el sonido y empezaron a llamarle por teléfono, oye, que se calle ese tipo porque mi perro, ¿sí?, se está muriendo, ¿sí? Entonces, la respuesta a esas murallas, ¿sí?, existe una ciencia donde personas que manejan, ¿sí?, los mundos superiores pueden hacer cosas más grandes, ¿sí?, como Moisés, ¿sí? ¿Sabían que Moisés
por si acaso en la información se dice pues que Moisés era tartamudo, ¿sí? Pero este gran iniciado, ¿sí?, abría su piquito y hacía que llueva, hacía que pues manejaba la naturaleza, ¿no? Y al hablar del ADN de nuestro mundo interior, quiero que comprendan que el sonido influye en ese mundo, ¿sí? Entonces nos puede crear un mundo de enfermedades también, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿cuál sería el mensaje para todos nuestros televidentes? Buenas noches, Santa Cruz. Bueno, pues que el mensaje es de que nosotros tenemos que aprender a alimentarnos, ¿no? ¿Sí? Sabemos que ciertas comidas nos hacen daño, pero también ciertos sonidos y músicas también hacen daño a las personas. También no solamente el sonido, sino las imágenes, ¿no? Sí, hay ciertas novelas, ciertas películas de terror. Y más la combinación de estas dos, ¿no? Sí, de todo ese mundo. Entonces una persona cuando recibe toda esa información internamente, cambia su psicología, ¿no? Entonces busquemos mundos armoniosos, sonidos armoniosos, imágenes armoniosos de la verdad, conocimiento intelectual también, que no sea basura, ¿sí? Y también entremos en ese mundo pues de salud, ¿no? Pues ese sería mi mensaje, y también que aprendan a capturar el quinto elemento de la naturaleza, que lo capturamos con la transmutación de la energía sexual, y que también para tener una conciencia despierta y saber lo que estamos haciendo, ¿sí?, entremos al trabajo psicológico, ¿no?, de autoobservación, descubrimiento, análisis, buscar siempre la iluminación, la comprensión, y así crear un mundo de sabiduría interior de todo lo que estamos viviendo, para que día a día seamos personas más profundas y estemos construyendo nuevos mundos, pero de armonía, de conciencia, ¿no? Ese sería mi mensaje para todos, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por estar en el programa. Santa Cruz y Oscar. Muchísimas gracias, doctor. Bien, ahí teníamos entonces, Karen, ese mensaje, ¿no? Muy bonito, mensaje profundo que nos da siempre el doctor Terán cada lunes acá en Buenas Noches, Santa Cruz. Juan representa el verbo sagrado, el sonido, ¿no? Todavía estamos hablando del sonido, pero de un sonido perfecto, ¿sí?, de inteligencia, ¿no? Un sonido que día a día en la naturaleza forma maravillas, plantas, animales, minerales, hombres, planetas, universo, ¿sí? Entonces, es decir, que eso es el trabajo sexual, ¿no? Y en todo esto, pues hablar del quinto elemento de la naturaleza, pues hace rato, sí, has hablado, por ejemplo, también la palabra de Dios en Juan 5.5, ¿no? ¿Sí? Pero Juan, ¿saben qué es? Es Ioannes, I-E-O-A-M-S, por si acaso, ¿sí? Juan representa la columna despierta, a pregonar en la cruz el quinto elemento, el que está en el centro de la cruz, ¿sí? Y quiero que asimilen esto, ¿no? Al hablar de la palabra de Dios, ¿no?, hemos hablado de Jesús, ¿no? Pero quiero que comprendan que hay dos formas de interpretar a Jesús, ¿no? Como Salvador, ¿sí?, como maestro externo que da el conocimiento, pero en su... Sigamos con el doctor Fran Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Santa Cruz. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Santa Cruz, y en ese cariño a ustedes y a todo el canal. Pues mi persona, pues aquí, en esta bella ciudad de La Cruz, ¿no? La Cruz es regeneración, transformación, ¿sí? Son los 5 elementos de la naturaleza, ¿no? Pero siempre voy a un mensaje verdadero que Él da. Es decir, Él habla como el fuego del sol, ¿sí? Él habla como la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, ¿no? El que cree en mí y bebe de mi sangre y come de mi carne tendrá la vida eterna, dice, ¿no? Entonces son aquellos que conocen los misterios de manejar, ¿sí?, ese quinto elemento de la naturaleza, ¿no? Y en el fondo yo te voy a